vamos a dar inicio ya a la unidad número 3. Ya estoy aquí en el aula virtual, ya la vamos a compartir, donde ustedes aquí tienen las láminas de la clase que es asíncrona y ya subimos las láminas del día de hoy, o sea, ya tienen la tarea allí lista. Revisé anoche la tarea de Marisela, bueno, ya lo que ya usted pudo revisar, ya la escribí, y bueno, ya espero por los otros dos chicos. Cuando quieran. De todas formas, ustedes me dicen si necesita un poquito más de tiempo, yo puedo activar, puedo decirle allá al instituto que me active un poco más hasta que finalizamos la materia. La materia la finalizamos el 24 de febrero, Dios mediante. La siguiente actividad es, bueno, hacer un cuadro comparativo donde ustedes van a hacer una búsqueda eh, minuciosa por la web, van a seleccionar 3 juegos de las diferentes categorías que están allí y bueno, van a decir con cuál de esos juegos ustedes se identifican. Y por supuesto, la tercera actividad, que es ya qué cosas a ustedes les gustó de esta asignatura, que pudiesen hacer una breve vinculación con lo que ustedes pretenden hacer, bien sea para fundamentar el marco teórico, bien sea para tomarlo como referencia donde van a emitir alguna estrategia, si van a construir algún modelo teórico, lo que ustedes consideren que esta materia es un aporte, un insumo para crecer y para desarrollar ese marco teórico de su trabajo de investigación. Recuerden que ya ustedes iniciaron, no significa que lo que yo revisé en el seminario de investigación no sea ya el tema acabado, sino ustedes pueden ir haciendo reincorporación, puedan alimentando, pues ir nutriendo en la medida que van consiguiendo información, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces me permito compartir pantalla para visualizar la clase del día de hoy. Ya tienen las láminas Sí, profe. de la unidad número 1, ya tienen las láminas de la unidad número 2 y ya tienen las láminas de la unidad del día de hoy, que son las categorías de juegos que yo las clasifiqué. Algunos tipos de juegos que consideré como más importantes y más amigables para nosotros. Ya ustedes pues son amplios y pueden revisar cualquier cantidad de juegos de suma cero, distancia cero, juegos imperfectos, juegos perfectos, pero bueno, yo traté de hacer una selección porque a través de la pantalla yo no puedo, pues ya ustedes saben que el tiempo es muy valioso. Y por supuesto, pues acá están las actividades donde ustedes, en los espacios donde ustedes van a subir las actividades como apartados, la unidad número 4 que se corresponde a la actividad número 3 y la unidad número 5 que ya está relacionado con la actividad número 4. Entonces, este es el recorrido. Aquí les subí un material valioso que lo pueden revisar en su tiempo de trabajo autónomo para que les ayude como sustento. No sé si notaron que les subí unos libros, de verdad que me parecieron súper interesantes y pues, ustedes pueden ampliar esa información si consideran que no es importante. A mí el libro me encantó, no sé ustedes, y bueno, está digital, lo pueden archivar, lo pueden guardar y creo que ahí está más o menos el contenido de la materia que trabajé. Claro, por supuesto, yo amplié. Ok, entonces, bueno, voy a compartir aquí. Bueno, como lo dije anteriormente, pues esta unidad se titula Categorías del juego, donde pude hacer alguna descripción con respecto a los modelos y tipos de juegos. Eh, y cuando ustedes revisaron ya los que ya aportaron en cuanto a la infografía sobre lo que es juegos, los que son tipos de juegos, ustedes se pudieron dar cuenta que hay una variedad de juegos que nos atañe y que realmente los juegos fueron creados más por economistas que por los matemáticos, pero hicieron uso de la matemática en cuanto a su aplicación, en cuanto a los cálculos, y es allí donde la matemática nos invade y estamos sumergidos en esta gran teoría. Entonces, cualquier situación que se refiere a una toma de decisiones, pues es vista como un juego en potencia. Entonces se pueden allí visualizar, se puede identificar diferentes tipos de juegos que por supuesto se aplican a determinadas situaciones. Los economistas aplicaron la teoría de juegos. ¿Por qué? Porque ellos creían en que mientras más se divertían, tenían que ganar y que no debía ser tan proporcional las ganancias a la pérdida, sino más que todo con las ansias de ir ganando. Entonces, surgieron una
variedad de juegos que fueron categorizados con diferentes denominaciones, con diferentes nombres. Por ejemplo, los juegos de suma cero o estrictamente competitivos y los juegos de suma distinta de cero. Sí. También surgieron los juegos cooperativos, los juegos no cooperativos, también surgieron los juegos de información perfecta, completa o los juegos de información imperfecta o incompleta. Y por supuesto, pues dentro de estas categorías, pues surgen los juegos que algunos son muy amigables para nosotros, que hemos jugado. Entonces, acá dentro de la categoría de los juegos, quiero hablarles de los juegos de suma no cero. Entonces, bueno, este juego de suma no cero es cuando lo que un jugador gana lo pierde otro. Esto es un juego de suma no cero, la cual no tiene una vinculación directa y matemáticamente pues, se refiere a que si uno gana, pues el otro pierde. Aquí pues está un dilema de prisionero que es como decir, cuando nosotros hablamos del teorema de Pitágoras, pues en este momento en la teoría de juego, el punto álgido de donde partieron los investigadores, John Knox y todos los demás que estuvieron con ellos allí haciendo sus teorías, se basaron en el dilema del prisionero. Sí, y por supuesto, pues lo simularon a ese un jugador A, un jugador B, donde se representa, se identifican con estas letras que son apresados pues, por cometer un crimen. Entonces, pues, ¿qué dice la teoría? Que si ninguno de los dos delata al compañero que estuvieron para que no los encarcelen, pues cada uno de los dos, cada uno, perdón, de ellos gana 2 meses. Si un jugador pues delata al otro, su periodo de prisión se reduce a 3 meses y el de su compañero pues aumentaría en 3 meses por no haber hablado. Pero si ambos, es decir, si el jugador A y el jugador B o el prisionero A y el prisionero B delata al compañero, sus periodos de encarcelamiento pues, aumentarían para cada uno de ellos en 2 meses. Entonces, bueno, acá pues tenemos la matriz cuando A delata y B delata, pues cada uno de ellos se les reduce la prisión en 2 meses. Cuando A delata y B no delata, pues al que delata, pues le restan 3 meses a su prisión, mientras que al otro se la suma. Cuando A no delata y B delata, pues al uno le restan los 3 meses y al otro se lo suman. Mientras que no delata y B delata, pues ambos se le reduce la prisión en 2 meses o en 2 años. Bueno, depende de cómo ellos están tomando. Entonces, bueno, esto es una matriz que tiene relación con este escritor. Acá no quise profundizar porque, bueno, como ya les dije, el tiempo no nos da para mucho, pero sí quise, pues, darles unos breves tips y ya, pues, queda de parte de ustedes ir profundizando. Hay momentos en que a mí me gusta esto y, bueno, me quedo leyendo cosas que me nutren un poco más y, por supuesto, pues, son aplicables a nuestro contexto y más en el caso de nosotros, bueno, que somos docentes a nivel universitario. Acá está la otra categoría de juegos de suma cero o distancia cero, que no es más sino aquellos juegos en los que las ganancias de un jugador se equilibran con las pérdidas del otro. En otras palabras, son aquellos juegos en los que si hacemos una resta de todas esas ganancias totales de los participantes, pues el resultado siempre va a ser cero. O sea, es decir, las ganancias van a ser iguales a las pérdidas. Entonces, noten ustedes que este juego de suma cero o distancia cero eh, fue mucho estudiado por la microeconomía y está ubicado, pero específicamente, muy significativamente, diría yo, en la teoría de los juegos para las tomas de decisiones de aquellos individuos, aquellas empresas, aquellas organizaciones, donde el resultado depende de la decisión de otros que están predefinidos en cuanto a los costos y beneficios que ellos suponen. Bueno, todo tiene su aplicación práctica, todo está incluido y todo se le aplican los cálculos. Y bueno, acá cité el ejemplo de los juegos de suma cero, está el ajedrez, está la bolsa de valores, están los juegos, los deportes, está el fútbol, el baloncesto. Y bueno, aquí pues les dejo también un ejemplo de un juego de póker. Y bueno, los que hemos jugado póker, pues ya sabemos cómo se maneja, pero bueno, acá quise hacerles una explicación un poco más puntual para que ustedes luego pues la revisen. Acá sigo con la otra categoría de juegos, como es el juego simétrico, los juegos simétricos, donde cada uno de los participantes tienen las mismas recompensas y también tienen los mismos prejuicios, como el conocido juego del dilema del prisionero. Y acá dentro de estos juegos simétricos también cabe señalar lo que es el juego cooperativo, como su nombre lo dice.
es cuando hay trabajo de equipo, es cuando hay cooperación. Eso lo podemos ver nosotros en los equipos de fútbol, lo podemos ver en las categorías de ciclismo, ¿sí? Entonces, en este tipo de juegos cooperativos, que sería donde uno más se anota, es donde dos o más personas se juntan y fijan una estrategia y fijan un objetivo en común. Entonces, se establece en función de ello. ¿Para qué? Para alcanzar esa meta, para ganar, para habitualmente o ganar o, por supuesto, derrotar al compañero, a otro equipo que realmente se requiere. Y dentro de estos juegos cooperativos existe una clasificación. Es muy amplia, pero bueno, yo quizás a seleccionar solamente los juegos secuenciales y los juegos de información perfecta. Los juegos secuenciales son cuando los jugadores actúan uno detrás del otro. Uno aporta una idea, el otro aporta la otra idea, el otro aporta una idea. Es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo. Eso usted lo visualiza en un juego de fútbol y a veces nosotros visualizamos cuando decimos está jugando de una manera muy individual o cuando él comparte su jugada y uno dice, bueno, está jugando en equipo. Y cuando pues las jugadas son individuales, pues recuerden, hay un adagio popular que decimos que cuando se juega en equipo el logro es de todos. Y entonces eso nosotros lo vemos, pero cuando el juego es individual, pues la persona piensa que va a ganar él, da la casualidad que no gana él, sino pierde el equipo por no ser, utilizar pues esa manera de trabajo colaborativo y trabajo en equipo. Y también dentro de esta categoría del juego cooperativo podemos hablar de los juegos de información perfecta, que es allí donde entra el John Knox con la teoría del equilibrio. Sí, aquí los participantes saben el 100% de la información de todos los movimientos que se deben cumplir. Y este es lo que John Knox llama el equilibrio y por supuesto pues se le dedica esta, esta denominación al equilibrio de Knox. Entonces es donde se llega a un equilibrio donde todos los participantes manejan la misma información o no ganan o no pierden nada. Entonces acá en este juego de información perfecta es donde cada uno de los tipos de juegos tiene una característica que los diferencia a los demás. Y lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de los juegos de suma cero. O sea, ya tiene que estar la estrategia definida. Lo vamos a hacer de esta manera, por esto. O sea, cada uno aporta su criterio y llegan a una unificación. En estos casos, o en estos casos de los juegos secuenciales o de los juegos de información perfecta, es importante tener claro que estos juegos tienen una característica que los diferencia de los demás. Y lo mismo pasa cuando hablamos de los juegos de suma cero. ¿Por qué? Porque si un jugador tiene determinada ganancia, implica que el resto de participantes va a tener una pérdida en la misma cantidad, o sea, son equilibrados, ¿sí? El primer individuo ha obtenido de acuerdo con su beneficio. Entonces, se gana, pero se pierde en la misma cantidad. Se pierde, pero también se gana en la misma cantidad. Entonces hay un equilibrio y eso es lo que se llama el equilibrio de John Nash. Y por supuesto, pues tiene el nombre del creador que fue. Aquí hablamos de los juegos cooperativos y de los juegos no cooperativos, que es donde se basa la teoría de John Nash, el equilibrio de Nash. El juego cooperativo, como su nombre lo indica, no es más sino aquellos juegos en los que puede haber una coalición, que los llaman, que es una secuencia, que es una colaboración, que es una compenetración, que es donde ellos puedan por supuesto, tienen que acordar el sistema de pagos. Y también se les conoce como juegos coalicionales, que significa que la estrategia es la misma para todos y que tiene que seguirse. Yo la aplico, usted la aplica, el siguiente la aplica, por eso se llama es como un juego secuencial. Entonces, paralelo a a ello, al desarrollo de la teoría de los juegos, también surgen pues los juegos no cooperativos. Es allí donde se empezó también a gestar esa teoría de juego, donde los primeros aportes que provinieron de John Nash, de autores como asiático Howard Reifat, también lo siguieron este norteamericano Leo Aspect, y por supuesto algunos otros investigadores en la teoría de los juegos. Entonces, ¿qué es importante que, bueno, quise acá precisar en la teoría de juegos cooperativos a los jugadores? Es allí donde se les permite que haya una coalición, que todo el mundo maneje la misma estrategia, que todo el mismo lleve la misma secuencia, que todo el mundo lleve la misma continuidad. ¿Para qué? Pues para distribuir la cantidad de lo bien sea del dinero o de lo que se está trabajando y que puede ser comida, puede ser dinero, puede ser costos, bueno,
entre otros. Entonces, tiene siempre cuando se trabaja con este juego cooperativo, pues existir incentivos. Si a un jugador no le pagan, pues o lo hace muy mal o lo hace porque le gusta, pero no hay incentivo. Entonces siempre tiene que haber un jugador para cada tipo de estos jugadores en sus diferentes organizaciones para que trabajen juntos con miras a obtener el máximo beneficio. Y bueno, es allí donde ya entran los matemáticos a hacer sus cálculos y a emitir sus buenas estrategias, que eso se ve mucho en las competencias, en las Olimpiadas Matemáticas y bueno, en estos juegos que son amigables para nosotros y que nosotros conocemos y que por supuesto tienen una aplicabilidad demasiado importante y significativa en nuestra vida real. Los tipos de juegos cooperativos es el problema fundamental de los juegos, que consiste en cómo repartir ese pago total entre los jugadores, que sea equitativo y que haya un equilibrio. Es allí donde la teoría de los juegos se divide en dos. Los juegos coalicionales, que son con pagos transferibles, y los juegos no coalicionales, que son los de pagos no transferibles. También hablamos, bueno, de estos juegos cooperativos con pagos transferibles, que es cuando los tipos de juegos coalicionales, los pagos son transferibles y los más conocidos son los juegos que son más superaditivos, son los juegos que más de bancarrota, son los juegos más de mercado, son los juegos más de votación, ¿sí? Son los juegos de subasta, que aquí se evidencia que el que da más compra más, ¿sí? Los juegos de costo. Y aquí les dejo un ejemplo de un juego de subasta de tres jugadores que se refiere a un mercado de carros de lujo. Entonces, por ejemplo, el jugador uno es dueño de un carro de lujo, pero hay otros jugadores que lo quieren adquirir. Entonces, mire la coalición, pero entonces el jugador 2 lo valora más que el dueño, pero el jugador 3 lo valora más que el jugador 2. Entonces, hay una secuencialidad y ahí es donde la teoría de los juegos llama coalición. Bueno, es muy sencillo el ejemplo, pero me pareció que es muy fácil de comprender, ¿no? Ustedes son muy inteligentes. Acá tenemos los juegos no cooperativos. Estos juegos no cooperativos o competitivos, cada jugador busca el máximo beneficio, prohibiéndose compartir la estrategia, prohibiéndose compartir los acuerdos entre los jugadores. Aquí cada quien dice, yo lo hago de esta manera, el otro lo dice, lo hace de esta manera. Entonces, bueno, como no hay acuerdos, pues no hay colaboración, no hay trabajo en equipo, cada quien lo hace de manera individual. Según John Natz, los juegos no cooperativos también son llamados juegos vengativos. Son aquellos en los que nosotros tenemos un número muy finito, una cantidad muy limitada de jugadores y, por supuesto, pues una cantidad muy finita también de estrategias, de tácticas en cuanto a los jugadores y, por supuesto, en cuanto a las utilidades. Allí cada quien gana de manera individual o tira como a ganar más por el uso de estrategias que muy individuales. Los juegos estratégicos no cooperativos también se basa un poco en el equilibrio de Nash, pero fueron expuestos por primera vez por este autor en el año de 1928. Y acá pues les coloco un pequeño tic donde escribo que el punto de equilibrio de Nash es una situación en la que ninguno de los jugadores sienten la tentación de cambiar la estrategia, ya que cualquier cambio implicaría una disminución de los pagos, o sea que hay un equilibrio. Se gana al igual como se pierde. Es muy equilibrado. Los juegos con información perfecta es cuando un jugador tiene esa información, sí conoce exactamente lo que ocurre cada vez para tomar una decisión. O sea, cuando nosotros queremos ganar un juego, tenemos una estrategia, es cuando nosotros decimos, tenemos la carta bajo la manga, tenemos la carta escondida. Entonces, en este juego de información perfecta, cada jugador tiene esa información, pero por supuesto, bien estratégica. Y si algún jugador no tiene la información perfecta, pues el juego se convierte en una información imperfecta, porque no tiene estrategia. El juego con información imperfecta, la información, acá el jugador en el momento de tomar una decisión en una organización, en un evento, no sabe realmente cuál es la estrategia, no ha estudiado la estrategia. Es como es muy al azar, ¿sí? Una estrategia muy aleatoria, como muy improvisada, pues, digámoslo así. Entonces, para nosotros poder incluir una información imperfecta en un juego, se necesita de un
por lo menos un jugador que tenga una táctica, un representante que muestre los efectos que al azar se puede. Esto nosotros lo vemos mucho en los cantantes que improvisan, que, como decimos coloquialmente, a veces arropa a un gran público, pero otra vez, pues, si tiene mala composición, no arropa. Es una estrategia, pero muy al azar. Es decir, cuando nosotros trabajamos con juegos con información imperfecta, no es más sino un conjunto de esa información que la manejamos al azar. Significa que el azar es el que se ajusta a esa jugada. Y eso nosotros lo podemos ver en los juegos de cicuela, ¿sí? En los juegos de probabilidades, del dado, de la moneda. Entonces, pues, este tipo de juegos de información imperfecta tiene que ver con esos nodos, con esos puntos de azar. Que representa, pues, dentro de las probabilidades. Cualquier conjunto de información que contenga más de un punto de nodo, pues representa que el jugador tiene una información muy imperfecta. No es una información precisa, sino que se da en el momento, es muy aleatoria y por supuesto allí se entra en juego la probabilidad. Y acá pues dejo pequeñas características que tienen que ver con el juego con información imperfecta. Un jugador no sabe realmente en ese punto en ese que está ubicado, cuál va a ser la estrategia más significativa, más como más adecuada, ¿sí? Que le corresponde a su lugar. Lo único que conoce es que hay probabilidad de que pueda jugar. Y eso lo vemos nosotros en las rifas, ¿sí? Al que se llega a uno de esos puntos que tiene que llegar. Entonces ahí no hay equilibrio de John Nash, ahí no, solamente entra otra teoría. Aunque la información sea imperfecta, pues siempre se hace necesario eh, tomar una decisión de acuerdo con la estrategia que surge de ese momento de una manera aleatoria y de una manera improvisada. Para solucionar ese problema de tomar decisiones, pues un jugador debe decir primero cuál va a ser su utilidad, cuánto voy a ganar por eso. Entonces, bueno, la gente empieza aporto tanto, pero no hay nada sistematizado, no hay nada organizado, sino se espera a la decisión de que surjan diferentes alternativas, diferentes propuestas. Muchas decisiones que nosotros lo vemos en la vida real, lo vemos cuando no se tiene conocimiento para tomar una buena decisión. Entonces, bueno, una mala decisión trae una consecuencia. Los tomadores de decisiones en este juego de información imperfecta, que lo vimos a diario, sobre todo en la parte de la política, deben decir no solamente eh, a raíz de cuáles son los riesgos pues, que son aceptables, sino también acerca de la manera que se presentan las incertidumbres en ese momento o que se enfrentan a otros jugadores y que por supuesto eso va a afectar la toma de decisión. Entonces, bueno, noten ustedes aquí que hay no hay una sistematización de la información, sino hay una dispersación, diría yo, una dispersión de la información donde sí se introduce un papel de estrategia, pero esas estrategias no son unificadas, no son concretas, sino esas estrategias son más ofensivas, son más a la defensivas, y entonces allí lo que se trata es de cómo aprovechar la ventaja del otro, la información que se tiene, pero propia, y cómo limitar a las ventajas de los otros. Y por eso se llama también, Josna lo llama los juegos vengativos. ¿Ok? Bueno, entonces acá pues se lo describo no tan tajante, pero sí de una manera un poco más precisa. Bueno, y acá pues quise finalizar, era una parte de Jonas que me gusta, donde él dice una reflexión muy importante, que los modelos o categorías, en teorías del juego, el comportamiento humano nos ha dado herramientas para examinar tanto el poder como el éxito, y también pues sus limitaciones como sus debilidades. Yo creo que si ustedes lo leemos más despacio, sí nos identificamos con ello. Bueno, muchachos, este ha sido el compartir de esta categoría de juegos. Ya como les dije, fui muy precisa, quería ser como más, mm, ya usted, en este momento que nosotros a nivel de profesionalización, pues nos queda es cada uno se identifica con el juego que nos arropa, ¿verdad? Que en lo que estamos sumergidos. Y la información está allí, pero yo traté de tener como más
más preciso lo que son los juegos cooperativos, lo que son los juegos no cooperativos, qué se deriva de allí. Y eso es lo que a los autores llaman categorías de juegos. Los van definiendo, los juegos secuenciales, no secuenciales. ¿Qué significa esa palabra de coalición, la teoría del juego? ¿Por qué surgió esa teoría de los juegos? Y ya ustedes la tuvieron que haber leído cuando empezaron a hacer la infografía, de dónde parte ese origen. Y por eso fue mi primera actividad relacionada con eso. Bueno, entonces, Bueno, gracias, de profe, verdad, contenta por haber tenido esta clase síncrona, pues que tenga un feliz fin de l- semana y bueno, listo. estamos en contacto. Que esté muy bien, profesora. Muchas gracias. Gracias, igualmente, feliz fin de semana. Ah, Gracias, igual. gracias.